El accidente de Chernóbil fue un desastre nuclear que ocurrió el 26 de abril de 1986 en la central eléctrica nuclear de Chernóbil en la Unión Soviética, ahora Ucrania. El accidente fue el peor accidente nuclear de la historia en términos de liberación de radiactividad y muertes, y sus efectos se sienten hasta el día de hoy. Existen muchas teorías de la conspiración sobre lo que sucedió en Chernóbil, y algunas de ellas son bastante sorprendentes. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Empezamos con este asombroso tema. Pasado bastantes años desde que la central nuclear causara uno de los peores desastres nucleares de la historia. Uno de los reactores de la central exploraron y la radiación se extendió por todas partes en la región. El poder contener el escape radioactivo provocó la muerte de muchos trabajadores. Eso sin contar las enfermedades que ocurrieron en los siguientes años. Un área muy amplia fue clausurada y miles de personas tuvieron que ser desplazadas de sus hogares. Muchas ciudades quedaron vacías, siendo la de Pripyat una de las más afectadas por la radiación. Hoy en día la zona de exclusión sigue existiendo, aunque la vida sigue existiendo a pesar de los altos índices de radioactividad. Incluso hay gente viviendo que no se quisieron marchar de sus hogares. Otros han vuelto por temas económicos aún a riesgo de ponerse enfermos por la radiación. Pero ¿cuál es el pensamiento general sobre lo ocurrido en Chernóbil? El desastre cambió muchas cosas, sobre todo en lo relacionado con la seguridad de la energía nuclear. También surgieron muchas teorías de la conspiración sobre Chernóbil que resultan interesantes. Te contamos algunas de las más comentadas sobre lo que pasó en este central de la antigua Unión Soviética. 1. La teoría del sabotaje. Una de las cosas que se ha hablado durante mucho tiempo es que lo ocurrido en Chernóbil no fue un accidente. Se habla de que fue algo provocado, es decir, un sabotaje en toda regla. Muchos hablaban de que había sido el servicio secreto soviético conocido como KGB el que había organizado todo. ¿Por qué querría el KGB provocar un desastre de tal magnitud en una central nuclear? Se dice que lo hicieron para se cogiera un miedo atroz a las centrales nucleares. Así Europa y algunos países asiáticos dependerían de los recursos energéticos de los países de la Unión Soviética. Hay que recordar que muchos de estos países, incluyendo Rusia, tienen una gran cantidad de petróleo y gas. Lo cierto es que fue una teoría que no tenía fundamento, y de hecho las investigaciones posteriores la descartaron. Aunque el accidente de Chernóbil fue terrible, eso no hizo que se pararan de hacer centrales nucleares. Los recursos energéticos rusos siguen siendo importantes, a pesar de la guerra de Ucrania, pero la energía nuclear se sigue usando en casi todas partes. Lo que sí es cierto es que la distribución de energía a Europa es un punto que sigue siendo polémico. Esto lo estamos viendo todo lo que está pasando en Ucrania. De hecho, muchos aseguran que la guerra de Ucrania es precisamente una guerra de poder energético en Europa. Dicho de otra manera, Estados Unidos y Rusia están en conflicto por ser los distribuidores de gas y petróleo a Europa. 2. Un terremoto provocado por un arma secreta. Otra de las teorías de la conspiración sobre Chernóbil es que pudo haber un arma secreta que estaban estudiando. Se ha hablado mucho de que ya existen armas que pueden provocar terremotos en diferentes partes del mundo. Esto es precisamente lo que piensan algunas personas sobre lo ocurrido en Chernóbil. Los dispositivos para poder causar terremotos no son una fantasía. Se sabe que hay proyectos en diferentes países investigando este tipo de armas, incluyendo Estados Unidos y Rusia. ¿Podría haber sido una de estas armas? Esto implicaría que la central nuclear de Chernóbil también estaba sirviendo como centro para el desarrollo de armas secretas. Otra teoría es que el arma fue activada desde otro lugar y pudo ser un ataque a la Unión Soviética. Por supuesto, estos son rumores que son imposibles de demostrar. Lo cierto es que esto no es algo nuevo. Se culpa a otros desastres de estas supuestas armas sísmicas. Incluso el tsunami ocurrido en Asia tuvo rumores sobre el posible uso de estas armas experimentales. Por otro lado, también hay una teoría que habla de que fue un terremoto natural. Nada que ver con armas nuevas ni ataques.
simplemente la mala suerte que provocó un terremoto en esa parte de Ucrania. La teoría de un terremoto vino de los estudios de Vitaly Pratibtsev, el cual había registrado algunos eventos sísmicos poco antes del accidente en la central. Se habla de que no tuvo que ser un terremoto grande, pero el problema es que la central no pudo aguantar las vibraciones del seísmo. Aún así, el estudio de Pratibtsev fue descartado porque había fallos en su informe. 3. El pájaro negro de Chernóbil. Una de las historias más inquietantes que existen sobre Chernóbil la cuentan los trabajadores de la central. Antes de que se produjera el accidente, algunos empleados de la central nuclear habían visto un ser con alas y ojos rojos. Tenía forma casi humana y se había visto varias veces tanto en la central como los alrededores. El miedo y superstición hizo que el miedo se apoderara de muchos empleados de la planta. Pensaban que podía ser una criatura desconocida de los bosques cercanos. También cabía la posibilidad de que hubiera algo sobrenatural en esa criatura. Lo cierto es que hubo varias bajas antes del accidente provocado supuestamente por este ser misterioso. Algunos trabajadores decían tener pesadillas, ver cosas que no existían o recibir llamadas extrañas. Esto coincide con la leyenda urbana de Mothman, donde supuestamente este ser aparece poco antes de un desastre terrible. En este caso los trabajadores lo llamaron el pájaro negro de Chernóbil. Algunos piensan que esta criatura podría estar detrás del desastre de la central. Otros que trataba de avisar de lo que iba a pasar. Fueron tantos testimonios de trabajadores y causó tanto impacto, que hubo una investigación en profundidad por si la criatura podría ser algún tipo de saboteador o terrorista. Sin embargo, los resultados de la investigación dijeron que simplemente eran historias basadas en la mitología local. Después del accidente de Chernóbil ya no se volvió a ver a esta criatura alada. De hecho, nunca más ha habido un testigo que diga haberla visto. ¿Causalidad o realmente algunos trabajadores vieron algo extraño en Chernóbil? Hoy en teoría ha quedado como otra leyenda urbana o teoría de la conspiración. 4. La teoría de los alienígenas. Como en cualquier teoría de la conspiración que se precie, no podía faltar la de los alienígenas. En el caso de Chernóbil, hay varias de estas teorías y muchos ufólogos siguen hablando del tema. ¿Por qué se habla de extraterrestres en el caso de Chernóbil? Poco antes del accidente de la central, hubo varios avistamientos de ovnis cerca de la central. De hecho, poco antes de la explosión del reactor hubo testigos que dijeron ver algo extraño encima de la central nuclear. Uno de los trabajadores vio una luz brillante moverse muy cerca del reactor que estalló. ¿Esto vuelve a recordar la teoría del sabotaje o fue un ovni lo que vieron? Como en las demás teorías, no hay pruebas o grabaciones que puedan confirmar si hubo algo. De hecho, otra de las versiones es que fuerzas alienígenas aparecieron para prevenir que el accidente fuera a más. Algunos incluso piensan que no hubo una explosión nuclear gracias a los alienígenas. ¿Qué hay de verdad en los ovnis vistos en Chernóbil antes del accidente? Un periódico local de la zona escribió un artículo diciendo que fueron cientos de personas los que vieron estos objetos sin identificar. Muchos de los avistamientos fueron vistos en los días previos de la explosión, e incluso el mismo día. De todos modos, es otra de las teorías de la conspiración sobre Chernóbil de los que no hay pruebas reales. 5. El radar Duga 3. Una de las teorías más alocadas habla de la relación del accidente de Chernóbil con un radar secreto. En este caso se habla de un potente radar soviético llamado Duga 3, el cual era el más potente que se había creado en la Unión Soviética. A mediados de los años 70 una potente señal de radio pudo ser detectada en todo el planeta. Esta señal causó interferencias en muchos sistemas de comunicación de varios medios. Se empezó a especular que podía ser un experimento que se estaba haciendo por parte de la URSS. Aunque muchos hablaban de espionaje, otros decían que podía ser un experimento de control mental. La cosa no acabó ahí, ya que la señal misteriosa siguió transmitiéndose durante más de una década. Muchos fabricantes de radios y televisiones en todo el mundo tuvieron que hacer reajustes para impedir las interferencias de esta señal.
No hace falta decir que finalmente la señal se atribuyó a la Duga 3 soviética. ¿Pero para qué servía el Duga 3? Lo cierto es que nunca se supo muy bien para lo que sirvió esta estación de radio. La creencia más popular es que era algún sistema de avisos antimisiles. Hay que recordar que la Guerra Fría estaba muy presente. ¿Pero qué tenía que ver Duga 3 con Chernóbil? Algunas personas piensan que lo ocurrido en Chernóbil fue intencionado como una forma de distracción. Parece ser que el sistema Duga 3 no estaba funcionando como se esperaba, y esto era un fracaso de la URSS frente al mundo. Por eso, algunos piensan que se provocó el accidente de Chernóbil para desviar la atención del Duga 3. Obviamente, esta es una de las teorías más absurdas de todas, aunque el enigma del Duga 3 sigue siendo todo un misterio. 6. ¿Fue Chernóbil avisado en la Biblia? Muchos teóricos de la conspiración vieron en la Biblia un pasaje que podría referirse a Chernóbil. Esta supuesta vinculación está en el Apocalipsis y habla de una estrella que se llama Vormwod y que causará destrucción. En ruso, la palabra Vormwod es Chernóbil y es el enlace entre la Biblia y el desastre que ocurrió en la central. El pasaje de la Biblia también habla de antorchas, fuego y aguas amargas. Muchos han unido estos términos con lo ocurrido en la central. Las antorchas y el fuego claramente relacionado con la explosión del reactor. Las aguas amargas con la contaminación provocada por la radiación.